de X de Nada que Perder. @Nada que Perder UI. Nada que Perder. Todo por explicar. En 1980, integrantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que investigaban las violaciones de derechos humanos en Uruguay durante la última dictadura cívico-militar, intentaron entrevistar a familiares de detenidos desaparecidos, pero se les negó el ingreso por mandato del represor y entonces presidente de facto Gregorio Álvarez. En ese marco, el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos tomó el testimonio de familiares de desaparecidos uruguayos en Porto Alegre y dirigió las denuncias a la ONU. Por esta acción, hoy la FES realizará el encuentro Una historia de memoria y humanidad. ¿Qué significaron esas denuncias? ¿Qué precedentes sentaron? Para saberlo recibimos en Nada que Perder, en la previa del 20 de mayo, al abogado brasileño y fundador del movimiento que ayudó a exiliarse a miles de ciudadanos de la región durante las dictaduras en el Cono Sur, homenajeado en 2018 por el Parlamento uruguayo, Jair Krischke. Jair, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buen día. Jair, Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. muchísimas gracias por haber venido. Nos gustaría comenzar consultándote, ya que bueno, durante las dictaduras en el Cono Sur, en el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, se trabajó con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde se encontraba la uruguaya Belela Herrera, que sería luego vicecanciller en el primer gobierno frente amplista. Ante el fallecimiento de Belela, quisiéramos arrancar justamente por aquí. ¿Qué destacarías tú de su figura? ¿Cómo fue el trabajo con ACNUR en aquel momento? Fundamental, ¿no? Y Belén Herrera, es un homenaje a su memoria, fue una mujer extraordinaria, ¿no? Porque estar ahí trabajando con Naciones Unidas en ese sector autocomisionado para refugiados, ¿no? Fue una valiente, ¿no? Era una situación muy complicada. Los países de la región, bajo dictadura, ¿no? Empieza por Brasil en 1964, Uruguay en 1973, Chile también, y Belena actuando ahí. Ustedes no imaginan la solidaridad que esta pequeña mujer en su estatura, pero una enorme, una gigante, ¿no?, colaboró en esta tarea, ¿no?, de salvar vidas, salvar vidas, ¿no? Y fue extraordinaria. ¿Te imaginas que todo era difícil? Todo era difícil. Y en ese escenario, con mucha coraje, Belén actuó en nombre de Naciones Unidas. Pero Belén iba bastante más allá, ¿sabe? Porque Naciones Unidas es un organismo internacional con sus burocracias y tal. Belén no observaba esto, lo que se tenía que hacer lo hacía, ¿no? Y para mí, durante estos años, Belén, además de ser un ejemplo de solidaridad, ¿no?, pero también de fuerza moral, ¿no? Por eso que digo, una extraordinaria mujer, una gigante. Y ahora nos dejó, ¿no? Lo sentí mucho. Puedes decir, no, pero ya tenía 98 años. Sí, pero a mí ese argumento no alcanza, porque esta mujer fue imprescindible, fue maravillosa. Después, como vicecanciller, también siguió actuando de esta misma manera. Ahora me acuerdo que un represor de los importantes del escenario uruguayo, el coronel Manuel Cordero, ¿no?, que era buscado, había desaparecido acá de Uruguay, y lo ubicamos en Brasil, en Santana do Livramento, ¿no? Y entonces se hizo todo un esfuerzo, porque ya había un pedido de extradición desde Argentina y otro de Uruguay, de hacer con que fuera detenido por la Policía Federal Brasilera para poder responder las acusaciones del operativo Cóndor. Mira, con Belela trabajamos mucho, teléfono,
ella vicecanciller, para avanzar en esto. Y logramos. La Policía Federal Brasilera lo capturó y después se fue a Argentina, donde está, con una condena de 25 años. Y Varela fue ahí en este momento espectacular, ¿no? Nos ayudando para lograr ese objetivo. Entonces, mira, ya no era más del alto comisionado, era una vicecanciller, y otra vez, ser vicecanciller es difícil, hay normas a seguir, estas cosas. Pero Varela, a él no le importaba. Si tenía que hacerlo, lo hacía. Entonces tengo en la memoria esta encantadora mujer, nuestra compañera querida. Jair, pensando en lo que fue el trabajo en aquellos años como activista, como abogado, como fundador del movimiento por justicia y derechos humanos, tú seguiste lógicamente lo que pasaba en toda la región, pero tenés un conocimiento particular de Brasil, que a veces desde acá, en esto de pensar el Plan Cóndor, nos queda un poco al costado. Pensamos más en Argentina, en Chile. ¿Qué rol jugó Brasil en ese momento, en esa coordinación? Entonces, es importante, esto que propones es importante, ¿sabes por qué? Brasil, el aparato represivo brasilero, fue el que creó la práctica del Plan Cóndor, ¿no? Llamaba búsqueda en el exterior, así lo llamaba, ¿no? Y fue una creación de un diplomático brasilero. Durante este tiempo de dictadura, su primera tarea fue venir acá, a Montevideo, ser el embajador brasileño acá, Manuel Pío Correa. Este fue la mente maligna que creó esta práctica. Y acá en la Embajada de Brasil en Montevideo, creó un aparato represivo de inteligencia que llamábase CIEX, Centro de Información del Exterior. Todavía aún en este día en Brasil, me imagino que Centro de Información del Ejército, no, del Ejército brasileño, CIE, Centro de Información del Ejército. Pero CIEX era esto. Nunca existió formalmente dentro de Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores, nunca existió. Era absolutamente clandestino, pero acá funcionaba. La gente imagina, como decís, Argentina, Chile. Incluso se dice, historiadores importantes, que el Plan Cóndor es creado en 1975 en Chile, Santiago, una reunión. Yo digo que no. Ahí apenas ocurrió el bautismo, era un nombre a la criatura. En esta reunión, el coronel uruguayo José Fon sugirió, ¿no? Estamos acá en los Andes y tal, este pájaro que vuela, ahí no observa fronteras, vuela soberano, Cóndor, y fue aprobado. Entonces, ahí se bautizó la criatura. El primer operativo Cóndor documentado fue diciembre 1970, ¿no? Estaba exiliado acá en Montevideo un coronel brasilero, Jefferson Cardim de Alencar Osorio, casado con una señora uruguaya, doña Rosa, valiente mujer. Y él, con su hijo y un sobrino, decidieron cruzar para Argentina en el Bucbus, salían de Colonia para Buenos Aires, para de ahí ir hasta Chile, porque según se informa, Salvador de Allende necesitaba el aporte del conocimiento militar de Jefferson. Entonces, el documento empieza de la Embajada de Brasil acá, informando el coronel con su hijo y un sobrino uruguayo, en un auto rojo con licencia tal de Porto Alegre, embarcó en el ferryboat
está rumbo a Buenos Aires. Acciona, esto funcionaba mucho vinculado al agregado militar. Acciona a su colega en Buenos Aires, que a su vez acciona a la Policía Federal de Argentina, que lo espera en el puerto. Ahí lo detienen, va un avión de la Fuerza Aérea Brasilera y lo lleva a Brasil. Diciembre de 1970. El segundo caso documentado, junio 1971. Este caso estamos ahora en la justicia argentina trabajando este tema. Entonces, vea, son operativos clásicos. Mucho antes del bautismo. Antes del bautismo, ¿no? Ahora en los últimos tiempos hay una periodista muy querida, amiga argentina, ya antes no se ponía de acuerdo, ahora sí. Yo digo, contra documentos, ¿qué argumentos vas a usar? No trae los documentos que cuentan esto. Porque Brasil, en esta reunión de Santiago de Chile, Brasil mandó 2 representantes que se declararan apenas observadores y no firmaron el acta. Entonces, vea cómo el aparato represivo trabajaba, ¿no? No confiaba en sus colegas de la región, no confiaba. Preferían a cada caso hacer una negociación bilateral, ¿no? Este caso llevaba efecto, borra todo, si aparece otro, empezamos otra vez. No querían nunca, es una característica del aparato represivo brasileño, dejar huellas digitales. ¿Sabe? Esto fue un cuidado. Entonces, en esa reunión de bautismo, no somos observadores y no firmaron la acta. Tenemos la acta esta. Esta es la historia. Jair, decíamos en la introducción que el movimiento tuvo un rol decisivo al tomar testimonio de familiares desaparecidos uruguayos en Porto Alegre y dirigir justamente las denuncias a la ONU. ¿Qué precedente sentó esa acción con respecto a la labor en materia de memoria y de denuncias? Esto es un caso poco conocido, acá en Uruguay también, la gente no conoce. Esto fue en el año 1980, va a cumplir 45 años. Y Naciones Unidas, el Bureau de Droits de l'Homme, decidió venir acá para tomar declaración de familiares. Estaba ahí de turno el Goyo Álvarez, no permitió. Entonces, un querido amigo argentino, que ya no está más entre nosotros, Leandro Despuy, me buscó en Porto Alegre y dice, mira, ¿sería posible organizar familiares y traerlo a Porto Alegre para declarar, ya que Naciones Unidas no puede ingresar en Uruguay? Entonces, sí, claro que sí, y empezamos a trabajar en este sentido. Acá en Montevideo contamos con el apoyo muy importante de Cacho López Balestra, Óscar López Balestra, para organizar los familiares que fueron a Porto Alegre. 43 familiares. Llegan a Porto Alegre, imagínense, 1980. La gente, ¿sabe? Uno se miraba desconfiado que podría haber entre ellos un infiltrado. Entonces, el clima de tensión era tremendo. Y me acuerdo muchísimo bien que yo vi, así es imposible trabajar, ¿no? Es imposible por esta cosa. La gente preocupada. Entonces yo propuso, estaba en un local de los jesuitas, que tenía condiciones de hospedarlos. Ahí tenía como una cocina que nos brindaba el desayuno, almuerzo, una merenda, cena. No necesitaba salir de ahí. Entonces hicimos un círculo, un gran círculo, y yo pedí que cada uno se presentara, ¿no? Y dijera lo que había pasado con su familiar, sintéticamente. Pero ¿quién? Tal vez por preocupación no quisiera identificarse también, no era necesario. Entonces empezó esto, ¿no? Yo me llamo fulano, tal. Mi hija pasó así, tal, desapareció en tal circunstancia.
Fue tan emocionante, no me olvido nunca de esto, que de repente sí, mi hija fulana tal militaba en tal grupo, en la fecha tal desapareció, no sabemos lo que pasó. Y de repente una otra persona así, pero era novia de mi hijo, ¿sabes? Sí, esta cosa terrible, porque la gente no se conocía entre ellos. No existía madres familiares, aún no existía, ¿no? Entonces, quien lideró el liderazgo de los familiares fue Tota Quinteros, ¿no? Tota Quinteros, que estaba exiliada en Suecia, que se fue a Porto Alegre para ayudar en esto. Tomamos las declaraciones de cada uno, aportaron documentos, ¿no? Reunimos todo esto con una colaboración del Colegio de Abogados de Brasil, ¿no? Para hacer llegar a Naciones Unidas, lo que nos había comprometido, y llegó ahí, y sirvió mucho para empezar el tema desaparecidos uruguayos en el ámbito de Naciones Unidas. Justamente, Jair, ¿qué efecto tuvo eso? Yo te digo así, Naciones Unidas anda muy despacito, ¿no? Es muy burocrática, pero logró, ¿no? Porque a partir de ahí, con lo que tenía ahí, los elementos que tenía cada caso, se dirigió a la dictadura uruguaya, que estaba de turno, pidiendo informaciones. Entonces hubo una presión a la dictadura uruguaya, porque es así que si Naciones Unidas no tiene un ejército, ¿no? Para acá enfrentar. Entonces, pues, es la presión internacional, ¿no? Que es fundamental en estos momentos de dictadura, ¿no? Presionar a la dictadura, pedir informaciones por desaparecidos, crimen de lesa humanidad, ayudó mucho, ¿no? Si alguien fue condenado, no. Pero esta presión política internacional siempre fue fundamental, ayudó mucho, ¿no? Y ahora el tiempo pasa, organizados en madres y familiares, investigación, muchos casos ya se conoce lo que pasó en verdad. Jair, y pensando justamente en estos avances que ha habido, estamos en la previa de la Marcha del Silencio, mañana 20 de mayo. ¿Qué reflexión te merece cómo estamos en el presente? Yo digo así, es admirable esta marcha, ¿no? Por esto también estamos acá. 30 años. Y, sí, yo que ando por toda esta nuestra región, ¿no? No hay nada parecido. Nada parecido. Porque ahí tú te das cuenta de que hay una conciencia colectiva. En Uruguay hay una conciencia colectiva que es capaz de juntar gente en un número espectacular en una marcha de silencio para mantener viva la necesidad de verdad, memoria y justicia, ¿no? Estos tres temas que no se puede tratar indistintamente, ¿no? Sí, se tiene que buscar la verdad, mantener el tema de la memoria, porque la única vacuna contra dictaduras es la memoria. La memoria es fundamental, ¿no? Para que uno se olvide lo que pasó anteayer. Entonces, esta marcha tiene esta característica, ¿no? De la sociedad uruguaya saber lo que pasó, ¿no? Conocer las víctimas y también saber quién fueran aquellos que producieran este crimen, ¿no? Esto es importantísimo. Como brasilero siempre declaro, tengo una envidia en Brasil. Lamentablemente no tenemos políticas públicas de memoria, no tenemos, ¿no? Hasta el día de hoy no tenemos. Ustedes saben que en Brasil ningún de los represores sufrió cualquier tipo de sanción. Ningún. No es un absurdo. También tenemos desaparecidos, ¿sí? Oficialmente 434 brasileños desaparecidos. Pero nada. Para nosotros, Jair, es curioso que la envidia por Uruguay, porque nosotros tenemos envidia por lo que se ha hecho en Argentina. Sí, entonces acá hay algunos represores en la prisión, es ejemplar,
¿no? Pero por esta razón, ¿no?, de que la opinión pública uruguaya es sensible al tema. Mira, 30 años de marcha no es poco, ¿no? Y a cada año más gente se junta. Entonces es un tema que siempre trabaja la memoria. Y en trabajar la memoria se pide verdad y justicia. Es fundamental. Un ejemplo. ¿Y qué cambios te parece que son necesarios en las políticas y procedimientos actuales justamente para la búsqueda de detenidos desaparecidos? Hay algo fundamental. Ahí no solamente Uruguay, en nuestros países de la región. La apertura de los archivos. No se abrió en Uruguay los archivos. Por casualidad se conoció este archivo del terror uruguayo, Berruti. Por casualidad, no fue algo que las Fuerzas Armadas, si lo vamos a entregar los documentos, las informaciones. Tuvimos una ministra con mucha voluntad política. Bueno, ahí va. En Brasil lo mismo. En Argentina también. Chile. Los militares no abren los archivos. Se niegan. Pero en nuestras constituciones siempre dice que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Está en nuestras constituciones. Pero no es tan comandante así, ¿no? Porque si fuera realmente el comandante, si abran los archivos, ¿no? Y esta es una lucha que es nuestra, para saber lo que pasó. ¿Quién hizo qué cosa? ¿Sabe? Esto sería fundamental. Esto sigue vigente como un planteo fuerte. Yo no digo solamente de las víctimas, yo digo de la sociedad en el conjunto. Y sería muy importante esto, la apertura de archivos, ¿no? Entonces se conocerían los responsables de crímenes de lesa humanidad, pero también, ¿no?, las informaciones para la historia de nuestros países. Ahí están. Porque al abrir, cuando digo de nuestros países, porque al abrir los archivos van a aparecer, por ejemplo, la colaboración de Brasil con el golpe acá en Uruguay, en Chile. La colaboración de las Fuerzas Armadas de Brasil en el golpe acá son importantísimas. Y no se habla de esto. Entonces, estas aperturas de archivos sería, me parece, un gran planteo, incluso también para hacer justicia, ¿no? Porque aún hay gente viva entre los represores, cada vez menos. Pero sería importante este planteo, ¿no?, de la sociedad, no solamente de familiares, de la sociedad. Si pensamos, Jair, no solamente lo que sucede en nuestro país, sino también lo que sucede en la región. En Brasil, Jair Bolsonaro presidió Brasil justamente con un discurso negacionista, al igual que lo hace actualmente Javier Milei en Argentina. Si venimos a nuestro país, aquí Uruguay, en el Palacio Legislativo, en 2023, se llevó adelante un acto en el que el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad y participación en los homicidios de las muchachas de Abril, las 3 jóvenes muertas durante un operativo de las Fuerzas Conjuntas en 1974. De esta manera se cumplió con la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió a fines de 2021. Sin embargo, en lugar del presidente, de quien era el presidente de nuestro país entonces, Luis Lacalle Pou, asistió al reconocimiento de la vicepresidenta, Beatriz Argimón. Si miramos la región, si miramos lo que sucede en nuestro país, ¿qué lugar crees que se le ha dado desde los gobernantes a la causa de memoria, verdad y justicia? Bueno, mira, ahí es la falta de políticas públicas de memoria. Políticas de Estado, no de gobiernos, pero de Estado, más allá de que un eventual gobierno. Esas sentencias de la Corte Interamericana es interesantísimo porque no cumplen los gobiernos. Por la condena es el Estado que sufre la sanción, representados por el gobierno de turno. En Brasil pasa lo mismo. Interesante, mira,
La primera condena de Brasil en la Corte Interamericana fue un caso de la guerrilla de Araguaia, ¿no? Donde todavía tenemos 62 desaparecidos de esta guerrilla. Era gobernante de Brasil Dilma Rousseff, mi querida amiga. La sentencia había varios dispositivos, por ejemplo, publicar la sentencia en un diario de circulación nacional, investigar lo que había pasado, poner los autores de los crímenes. Bueno, ni siquiera se publicó en un diario, ni siquiera. Presidente Dilma Rousseff. ¿Te das cuenta de esto, no? Acá la calle Puno también, tampoco. Pero la primera condena del Estado uruguayo estaba en la presidencia Pepe Mujica, que también lo cumplió con toda la íntegra de la sentencia. Porque, mira, acá ustedes avanzaron mucho en este tema. Nosotros en Brasil no. Pero en el caso brasilero, y alguna y otra vez es posible comparar con el caso uruguayo, no hubo una transición de la dictadura a la democracia, no hubo. En Brasil hubo una transación, ¿no? La sonoridad de las palabras son muy parecidas, pero el sentido absolutamente diverso. Bueno, entonces en Brasil hubo un acuerdo. Este acuerdo era para garantizar la absoluta impunidad. Por tanto, que en Brasil ningún fue sancionado, ni militar ni civil, del aparato represivo. Sigue hasta el día de hoy. Ahora, el año pasado, se cumplió 60 años de golpe en Brasil. Lula, mira, Lula, presidente nacional, prohibió manifestaciones para no molestar a los militares. Parece que como si fueran señoritas, no pueden ser molestados. Es una vergüenza, ¿no? Y acá en Uruguay, ustedes lograron sancionar una buena cantidad de autores de este crimen, están en cana, se escuchan otra vez, pobres viejitos. Sí. Pero cuando eran jovencitos cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso no podemos olvidar. Pero está en cana acá. En Brasil no pasa esto. Entonces, esta cosa, ¿no?, de cómo salimos de las dictaduras a la democracia, no fue total. Yo digo que en Brasil el Estado democrático de derecho anda a las medias, ¿saben? Luego, después de Lula haber sido elegido por tercera vez, hubo intento de golpe. Hubo una destrucción en Brasilia, simbólica. Destruir la Suprema Corte, el Palacio del Gobierno, el Congreso Nacional. Esto es un intento de golpe. Y la cosa no está avanzando mucho. Hay una novedad en Brasil. Hay generales que están presos. Nunca había pasado. Pero ¿cómo va a ser el resultado? No sabemos, ¿no? Por esto está garantizar la impunidad, ¿no? En Uruguay no es tanto así, pero de alguna manera también. Jair Christie, abogado brasileño, fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto estar acá con ustedes y con la gente que nos escucha esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Jair.